Y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy sí que será una mezcla de tantas porque hablaremos sobre cómo se mide el peso saludable. Esto es importante tanto a nivel nutricional como a nivel médico y también a nivel atlético o a nivel deportivo en este caso. Como ya imaginaréis o como ya os sonará, el IMC o índice de masa corporal es la medida estándar utilizada a nivel internacional para medir lo que sería un peso saludable, es decir, para discernir si una persona es delgada, tiene un peso normal o normopeso o si ya está en rango de sobrepeso u obesidad. El índice de masa corporal o IMC fue inventado por el científico belga Adolf Quetelet, y lo que hace es una fórmula bastante simple. Se divide el peso de la persona entre su altura al cuadrado expresado en metros, lo que arroja un resultado que debería estar entre 18,5 y 30. Realmente entre 18,5 y 30 no es el peso estándar, sino que serían, digamos que un rango mínimamente aceptable. A partir de 30 ya estamos en el rango de la obesidad. Entre 24,9 y 30 estamos en el sobrepeso y menos de 18,5 sería infrapeso o delgadez excesiva. Entre 18,5 y 24,9 se considera normopeso. Dependiendo del número se puede saber si una persona está dentro de su peso ideal o no. Y esto no depende de la edad, ni del sexo, ni de nada. Simplemente de, como digo, dividir el peso de la persona entre su altura al cuadrado. Y punto y pelota. Como ya veréis, esto tiene sus lagunas que iremos comentando hoy y por suerte durante los años han ido saliendo alternativas a este IMC. De hecho hay una alternativa española, que será la primera que comentaremos próximamente, y algunas alternativas más a nivel internacional. Pero primero quería empezar por un poco curiosidades sobre el IMC de forma muy rápida. Por un lado, saber que si en algún momento tenéis que realizaros alguna cirugía bariátrica, esperemos que no, esto se hace a partir de un grado de obesidad bastante importante. El IMC se utiliza como indicador para cirugía bariátrica. En este caso se tienen en cuenta varios indicadores, pero el IMC suele verse que tenga que ser superior a 35 o 40, depende del caso. A partir de 40, la cirugía bariátrica sí que está indicada en la mayoría de los casos porque estamos en un nivel de obesidad extrema. El IMC, un IMC alto, se relaciona con un alto riesgo de ataque cardíaco o un alto riesgo cardiovascular en general. Poseer un IMC elevado empeora el equilibrio y la postura y además provoca dolores articulares múltiples, sobre todo a nivel de caderas y rodillas. A mayor IMC, mayor peso y a mayor peso, mayor riesgo de dolor articular. El país con mayor IMC es Tonga, de momento a estas alturas. Ahí el IMC medio es de 32,90 y el país con menos IMC se encuentra en África y es Eritrea, donde la media está rozando los límites de la desnutrición, 19,85 puntos de media. La verdad es que en este país en especial existen bastantes casos de desnutrición en gran parte de la población. El IMC alto también aumenta otra patología que en este caso es la apnea del sueño, es decir, los ronquidos llevados al extremo para que nos entendamos. Esto es una patología que puede llegar a ser grave porque puede provocar somnolencia durante el día, somnolencia diurna, y esto puede provocar accidentes. Entonces no es que sean ronquidos y ya está, es mucho más. Y también hay que decir que el IMC no valora correctamente el porcentaje del músculo. De hecho, tampoco valora muy bien el porcentaje graso. Como habéis podido ver, lo único que tiene en cuenta es el peso. Da igual que el peso sea de grasa, que de músculo, que de agua, que de lo que sea. Simplemente es el peso partido por la altura. Entonces, en este caso, ya ha habido algún que otro estudio que lo que ha querido es tener una alternativa al IMC. En este caso, los investigadores españoles de la Universidad de Navarra han creado su propio IMC, entre comillas, que se llama CUNBAE, C-U-N-B-A-E. También os enlazaré el artículo en las notas del programa para que lo podáis leer más a fondo. En este caso se desarrolló a cargo del Laboratorio de Investigación Metabólica y el Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universitaria de Navarra y se detectó que un 29 de personas que, según el IMC, tendrían un normopeso, realmente tienen un porcentaje de grasa corporal propio de la obesidad. Y un 80% de personas que, según este índice, presentan sobrepeso, realmente son obesas. Es decir, ahí se va un poquito el rango.
No solo los sujetos con sobrepeso u obesidad tienen marcadores de inflamación y de riesgo cardiovascular elevados, sino que personas consideradas delgadas o en normopeso, según el IMC, realmente estarían en un rango ya patológico según este otro índice. La calculadora, que también se enlaza en el artículo, que como digo podréis ver en las notas del programa, nos ayuda a calcular el Kuhn-Bae a partir de varios datos. En este caso tiene en cuenta edad, sexo, altura y peso, en este caso como un IMC, y medidas de cintura y pecho, así como la frecuencia de realización de actividad física. Todo esto es importante porque así realmente calculamos correctamente cuando uno está en normopeso real o en normopeso que no tiene en cuenta ni el porcentaje de muscular ni el porcentaje graso. Un ejemplo que pusimos en el artículo, que os leeré a continuación, implicaba una persona donde tendría sobrepeso según el IMC, pero en el caso del Kuhn-Bae sería una persona obesa. Era un hombre de 57 años con 94 kilos y 1,79 metros de altura, que, como digo, según el Kuhn-Bae sería obeso, pero según el IMC tendría sobrepeso. En otro caso, una mujer de 48 años con 68 kilos y 1,67 sería obesa según el Kuhn-Bae, pero sería un peso normal según el IMC. Como veis, será bastante cuando se tiene en cuenta tanto el sexo como el porcentaje de masa muscular, masa grasa, edad y medidas sobre todo de cintura y pecho. Esto de las medidas, tanto de cintura como de cadera, son importantes si se han tenido en cuenta en otros tipos de índices que también comentaremos a continuación. Otra cosa que os quería comentar es la alternativa al IMC que ha creado en este caso la clínica Mayo. Se llama IVM, que en inglés es Body Volume Indicator. Utiliza como medida de peso saludable la relación entre el volumen corporal total y el volumen del abdomen, que en este caso, según los últimos estudios, el volumen abdominal o cintura abdominal es lo que más debemos tener en cuenta para clasificar a alguien en sobrepeso u obesidad y sobre todo para ver si tiene un riesgo cardiovascular elevado. En este caso, la medida se puede tomar manualmente o usando una aplicación que ha hecho la clínica Mayo, que como digo, os enlazaré también en las notas del programa. Desde hace años, el volumen de cintura se ha usado en medicina, porque de hecho es un parámetro del cálculo del síndrome metabólico, pero varios estudios han sugerido que existe una relación significativa entre la grasa abdominal y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes. En este caso, se destaca un gran estudio que se llevó a cabo ya en 2012, donde se analizó a 340.000 europeos. Las personas con sobrepeso y gran cintura, 87,63 centímetros o más en mujeres y 101,6 o más en hombres, tenían casi el mismo riesgo de desarrollar diabetes que las personas que sí que estaban obesas. Uno de los errores del IMC, como ya he repetido ya en varias ocasiones, es no tener en cuenta la masa grasa en especial y la masa grasa abdominal en particular, ya que solo mide peso y altura, y al IMC le da igual si tienes más músculo, más grasa o más lo que sea. En este caso, algunas personas delgadas con mucho músculo tienen un IMC elevado, sufriendo sobrepeso, y algunas personas que hemos comentado antes, que se supone que están en normopeso, realmente tienen un exceso de grasa abdominal o corporal en general y realmente serían obesos según otros tipos de índices. El exceso de grasa abdominal se ha relacionado desde hace muchos años con efectos negativos sobre la salud, pero la hipótesis barajada es que este exceso de grasa sería un signo de la cantidad de grasa corporal o grasa visceral. La grasa abdominal se supone que recubre los órganos abdominales más importantes, sobre todo el hígado, y a mayor grasa en el hígado, mayor riesgo cardiovascular en general. No solo mayor riesgo de enfermedad hepática o enfermedad del hígado, sino que en general se ha visto que aumenta el riesgo de sufrir tanto eventos cardiovasculares como diabetes. De hecho, últimamente han salido estudios sobre el tema de perder peso para mejorar o curar la diabetes, como habéis oído en alguno de mis anteriores programas. Hemos dedicado 2 enteros sobre el tema y se ha visto que incluso en personas con un peso normal, la pérdida de peso en forma de grasa también reduce el riesgo de empeoramiento de la diabetes o el riesgo de acabar sufriendo diabetes en general, porque se veía que personas con normopeso realmente tenían un exceso de grasa abdominal y sobre todo de grasa a nivel del hígado. Luego, otro caso que os quería comentar es que en el caso de los atletas, lo que se está viendo es que el IMC se queda bastante corto. Hay atletas con un IMC elevado
que no son obesos ni de lejos, simplemente están muy musculados. Y claro, esto es un problema. El IMC es un parámetro muy usado para clasificar el peso corporal en todo el mundo, incluyendo las clasificaciones deportivas, pero no está exento de limitaciones, entre otras la masa muscular o masa magra y la masa grasa. Esto en población en general, en su día, imagino que se vio que sí que valía, pero hoy en día estamos viendo que hay gente que tiene mucha masa muscular, sobre todo el caso de deportistas, como digo, y ahí no se tienen en cuenta porque son excepciones, pero es que cada vez vemos más excepciones. Y al revés, gente que tiene más grasa de la que le toca, pero realmente a nivel de IMC, pues tienen un normopeso porque no tienen en cuenta eso. Como digo, las personas con una alta proporción de masa muscular, atletas, son clasificadas pero ya de forma muy habitual como sobrepeso. Pero a ojo podemos ver que esto no es así. Conviene recordar, además, que durante el envejecimiento aumenta la masa grasa porcentualmente, sobre todo a partir de los 30 años y si no realizamos actividad deportiva. Si llevamos a cabo actividad de fuerza, se ralentiza este aumento de masa grasa que se produce simplemente por la edad. Pero no es imposible, quiero decir, uno llegará con más masa grasa a los 50 o 60 años respecto a los 30, tanto si hace ejercicios de fuerza como si no, pero el hecho de realizar ejercicios de fuerza ralentizará mucho llegar a que se llegue a cabo este proceso. Además, se produce, a la vez que se aumenta la masa grasa con la edad, se produce una pérdida de masa magra y de densidad mineral ósea asociada a la edad. La inactividad física y las limitaciones funcionales también asociadas a la edad también colaboran en todo este proceso. Por tanto, este indicador, el IMC, no es buen indicador para el diagnóstico de la obesidad, sobre todo en personas con pérdidas de masa ósea, donde con un mismo IMC una persona joven tendría menos grasa que un adulto mayor. Aquí hay, como digo, hay lagunas. Se debería tener en cuenta tanto la edad como el sexo, como la masa grasa o masa magra. Además de estos datos, no pueden ser igualmente válidos según la raza y la etnia. Hay grupos étnicos que difieren mucho en complexión y en la longitud relativa de las piernas, altura relativa al sentarse, lo que también tiene un impacto de fiabilidad en el IMC. Al final, todo el mundo no somos iguales y dependiendo del lugar del planeta donde nos encontremos, la compresión corporal es muy diferente y el IMC, de nuevo, cojea. Y ya para terminar, un último artículo que publicamos hace muy poco, lo que habla es sobre cómo el IMC, si bien se ha relacionado mucho con el tema del riesgo cardiovascular, está empezando a perder fuelle en pos de otras medidas. En este caso, en el artículo también mencionan que el índice de masa corporal, una vez más, no tiene en cuenta la masa grasa, pero es que tampoco tiene en cuenta la distribución de la misma. Entonces, se puede clasificar a una persona como obesa, pero sin más. No podremos decir que esa obesidad, primera, que sea real según el IMC, porque a lo mejor esa persona, en lugar de obesidad de grado 1, a lo mejor tiene grado 2 o obesidad mórbida en cuanto a la masa grasa, y no podremos decir si la distribución de dicha grasa es peor o mejor, a la vez que no podemos decir si la distribución de masa muscular es mejor o peor. Entonces, el último estudio, que se ha presentado muy recientemente en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, celebrada en Estocolmo, ha vuelto a insistir en ello. El IMC debería sustituirse por otras medidas, en este caso, otras como el índice de cintura-cadera. Lo que se vio en este estudio es que el índice de cintura-cadera sería un predictor mucho más potente que el IMC para evaluar el riesgo de muerte prematura. Se tuvieron en cuenta varios índices, en este caso el IMC, por un lado, el índice de masa grasa y el índice de cintura-cadera. Y el índice de cintura-cadera, tanto el IMC como el índice de masa grasa tenían una relación en J con la mortalidad por cualquier causa. Aquellas personas con un IMC o un índice de masa grasa extremadamente alto o bajo tenían un mayor riesgo de mortalidad en comparación a los que poseen un IMC o índice de masa grasa moderados. Sin embargo, el índice de cintura-cadera tenía una asociación más potente con la mortalidad por cualquier causa en comparación al IMC o a la masa grasa. Por cada aumento de una unidad en el índice de cintura-cadera, la probabilidad de muerte prematura aumentaba casi el doble en comparación a un aumento de una unidad en el IMC o el índice de masa grasa.
Entonces, como vengo diciendo durante todo el programa, si bien el IMC en su día podía ser una ayuda para tener en cuenta el tema del peso corporal, hoy en día estamos viendo que cojea. Sí que es verdad que evidentemente se ha estudiado mucho desde aquel momento, pero la verdad es que se está manteniendo mucho. De hecho, como anécdota, recientemente uno de los entrenadores del gimnasio al que acudo estaba comentando lo que allí les hacen los típicos chequeos anuales y claro, este chico en especial tiene, bueno, yo soy más bien bajito, pero él me saca como 10 o 15 centímetros, pero tiene un peso corporal elevado, pero en masa muscular. De hecho, su porcentaje de masa grasa es bastante bajo y le salía sobrepeso, porque tenía un peso excesivo para su altura según el IMC. Y el médico que le evaluó le dijo que estaba ya en rango de sobrepeso. Y claro, tú lo veías y dices, a ver, aquí mis ojos me están diciendo que esto no funciona así. Claro, tenemos que tener en cuenta otras medidas que tengan en cuenta más parámetros, ¿no? En este caso, por ejemplo, para los atletas, lo que se utiliza mucho es calcular el porcentaje de masa grasa a través de bioimpedancia, que esto es una técnica que puede llegar a ser cara, pero es muy específica. Hay también técnicas de gases, también para medir un poquito de forma indirecta la masa grasa. Y también está lo que se llaman las pinzas de grasa, que les llamo yo, que en este caso lo que van haciendo es medir la grasa de los pliegues y se hace a través de una fórmula, se ve si estamos en un porcentaje de masa grasa alto o bajo. También hay básculas que calculan el supuesto índice de masa grasa, pero cuidado porque yo he visto ya alguna en Amazon muy barata y estas no van a calcular ni de lejos bien el porcentaje de masa grasa. Hay que tener en cuenta que para calcular esto se requieren cierta finura, por decirlo así, y las básculas que lo calculan bien suelen ser muy costosas. Entonces, cuidado con compraros alguna de estas porque seguramente algo le falla. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Espero que haya sido de interés y que os sea práctico para algún momento de ya sea de entrenamiento o simplemente por curiosidad, pues en algún momento queréis ver si estáis en un normopeso y si ese normopeso es real o no. Y como siempre, gracias por escuchar, gracias por ver esto si lo seguís desde YouTube. Y como siempre estamos en todas las plataformas, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, donde escuchéis el podcast habitualmente, seguimos estando, no nos hemos ido. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.